apropiarse intelectualmente del mundo que nos rodea. Es decir, nos apropiamos desde nuestra perspectiva de lo que nos rodea. Y sin esa apropiación está involucrado también nuestra presencia. ¿Estamos hasta ahí? Bien, el acto de conocer, ¿no es cierto? Primero y principal, ¿qué involucra? Aspectos lingüísticos, sociales, culturales, cerebrales, ¿no es cierto? Y no lo podemos separar ¿de qué? De la vida humana, de la relación social. Entonces, a partir del conocimiento, el ser humano tiene la posibilidad de orientarse, decidir, ¿no es cierto?, y actuar. ¿Qué significa esto? La dimensión práctica de la vida. Es decir, el conocimiento nos posibilita, ¿qué cosa? Solucionar problemas que se nos van a presentar en la vida. Porque cuando los chicos le preguntan a ustedes, ¿para qué me sirve esto? Ustedes no le tienen que decir que le sirve para esto o para lo otro. No, le tienen que tratar de posibilitar que él pueda descubrir cuál es el sentido del conocimiento. Porque vieron cuando uno le dice, te sirve para esto, te sirve para aquello, es como que yo hago lo contrario. Es decir, el conocimiento le va a posibilitar construir, ¿no es cierto?, su proyecto de vida. Poder orientarse, decidir y actuar. Por eso tiene que ver con la coherencia, es decir, y la responsabilidad en el hecho de que cómo yo actúe en relación a lo que tengo que solucionar. Entonces, yo no le puedo decir, tenés que estudiar porque si no, no va a hacer nadie. No. Ya es alguien, entonces el estudio simplemente es un elemento, un insumo para que él pueda construir su vida. Esto es fundamental que tenemos que nosotros que plantear como educadores. ¿Por qué? Porque sentimos que hay mucha información y se confunde con conocimiento. Y en la escuela no se brinda información, se brinda conocimiento. O se transforma esa información en conocimiento. Esa es la tarea del educador. Comunicar conocimiento y transformar información en conocimiento. Para que se pueda contrarrestar ante otro conocimiento. Es decir, eso permite que construir nuevos conocimientos. Bien, entonces, estamos hasta ahí más o menos en síntesis lo que es conocer. Ahora vamos a ver, como le decía en la primera clase, yo le envié un gráfico que representa metafóricamente un frontis griego, donde tienen dos pilares y el frontis sostienen al frontis, que es el conocimiento. Bueno, uno de los pilares es la experiencia y el otro el pensamiento. Estoy repasando lo que vimos sin grabar. Uno lo pueden asociar a los sistemas filosóficos antiguos, Platón en el ámbito del pensamiento, Aristóteles en el ámbito de la experiencia. ¿Cómo lo ve la visión antigua del conocimiento? Como un proceso, donde comienza con la sensación, es decir, lo sensible, la sensación como elemento de acercamiento, de primer acercamiento a la realidad, es la aprehensión sensible de la realidad. Luego la percepción va a integrar todas esas sensaciones y lo va a plasmar en una imagen de la realidad, es decir, una imagen sensible de la realidad. Todo ese material sensible lo va a procesar, ¿no es cierto?, el pensamiento. Cuando procesa el pensamiento va a generar ¿qué cosa? Procesos complejos, como ser generación de ideas, conceptos, pensamientos. Y esa relación va a generar nuevos procesos como análisis, síntesis, es decir, vamos a llegar a lograr lo que se denomina la abstracción. Abstraer significa que separar las características comunes de un objeto para determinar qué es ese objeto, o utilizar un signo o un símbolo que determine el objeto, es decir, el concepto. Por ejemplo, si yo les digo silla, ¿a qué me refiero? Cuando yo digo silla, no digo la silla, sino silla es el concepto, que abarca todas las sillas que existieron, que existen, existirán, las que ustedes están sentadas, las que yo estoy sentado en este momento. Entonces, ¿qué significa el concepto silla?
que abarca todos los objetos de la misma especie. ¿Por qué? Porque tienen características comunes que las agrupan en esa especie. Entonces, si yo digo silla, cuando me refiero a la silla, para describir la silla, tengo que plantear qué cosa. Que es un objeto de una o más patas, con un respaldo y un asiento, para ser utilizado por un sujeto. Eso sería el concepto de silla. Después tenemos el concepto de manzana, el concepto de hombre, el concepto de ser humano, el concepto de árbol, bueno, ¿no es cierto? Todo eso determina ¿qué? Lo que es el objeto. Por eso cuando abstraemos, no necesitamos tener frente a nosotros el objeto. Y fíjense que acá tenemos dos niveles, inicial y primario. En el nivel inicial van a comenzar con la realidad, es decir, lo concreto. Para enseñar ciertos conocimientos van a trabajar fuertemente lo concreto, la sensibilidad, y preparando que el pensamiento para cuando avancen al otro nivel puedan lograr, cuando terminen el nivel primario, la abstracción. Todo ese proceso, ¿no es cierto? Fíjese, todo ese proceso debe ser ir acompañado en el conocimiento. Bien, entonces, para la antigüedad, el conocimiento es un proceso, donde interviene, ¿no es cierto?, la experiencia y el pensamiento. Es decir, ¿qué me posibilita lograr la abstracción? ¿Abstraer qué es? Yo puedo separar las características esenciales de un objeto y determinarlo a través de un símbolo, es decir, conceptualizarlo. Todo eso me permite ¿qué en la realidad? Ordenar, distinguir y clasificar. En inicial todavía se escucha aguardar cada cosa en su lugar. ¿No es cierto? Las de inicial que están por ahí todavía escuchan esa cancioncita. Bueno, eso está orientando al niño, que habría que cambiarlo, ¿no? La canción esa, pero bueno, esa es propuesta de ustedes alguna vez. Eso posibilita que aguardar cada cosa en su lugar, que está iniciando lo que en este proceso de abstracción. Es decir, ordenar, clasificar y distinguir. Vieron que en primaria, cuando enseñan los números, y estamos en el proceso lógico concreto, tenemos que llevar objetos todavía, para enseñar que son el número 10, el número 100, cuando ya no necesitamos, ¿no es cierto?, lo concreto, ya hemos comenzado, cuando decimos 100, no necesitamos tener 100 objetos para saber qué es el número 100. ¿Por qué? Porque hemos logrado o comenzado a abstraer. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Bueno, esa sería la visión antigua. En la visión moderna se introduce, ¿no es cierto?, en el proceso cognitivo una relación, es decir, entre dos polos, como dice el texto, entre el objeto y el sujeto. Si no hay un sujeto, no se produce el conocimiento. Puede haber objetos, pero sin un sujeto que conoce el objeto, no se establece esa relación. Entonces, el acto de conocer se conforma entre el sujeto y el objeto. ¿Quién conoce? El sujeto conoce al objeto y se modifica en el acto de conocer. ¿Estamos hasta ahí? El objeto sigue siendo objeto, no cambia. El que se transforma es el sujeto. Por eso, lo que se refiere a objeto es objetivo, lo que se refiere a sujeto es subjetivo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, ¿cómo se produce esa representación mental de la realidad? Bueno, tiene distintas características que lo componen. Es decir, la percepción, la representación y la simbolización. Digamos que cambia en relación a la modernidad, porque son reinterpretados. Bueno, la sensación, ¿no es cierto?, es que tiene la percepción tiene como resultado el percepto. ¿El percepto qué es? Es el objeto de la percepción. Es el que capta todo el entorno, ¿no es cierto?, y genera, ¿no es cierto?,
una representación de la realidad. Esa como percepción de la realidad va a ser transformada por, valga la redundancia, la representación. ¿Qué involucra la representación? La memoria y la imaginación. ¿Cuál es el objeto? La imagen. Es decir, hay una imagen que va a quedar grabada en nuestra mente de la percepción, del percepto. Y por último, ¿no es cierto?, la simbolización. La simbolización tiene que ver con una relación de el pensamiento y el lenguaje. Es decir, ¿qué es lo que genera esta relación? Procesos simbólicos. Esos procesos simbólicos tienen como objetivo o como resultado el concepto. El concepto, ¿no es cierto?, es lo que hoy hablamos de lo antiguo, lo que me permite determinar lo que es un objeto y de otro objeto. Entonces, esta relación fundamental entre conocimiento y lenguaje es de suma importancia para el desarrollo del proceso cognitivo. ¿Qué es lo que nos posibilita? La construcción de mundos humanos. Es decir, la relación pensamiento y lenguaje nos posibilita la construcción de mundos humanos. Es decir, cuando yo he logrado esa relación, puedo transformar, ¿no es cierto?, el entorno donde habito. Es decir, lo hago humano. Los humanos, ¿qué hemos hecho? Transformado la naturaleza. El gran problema que ha tenido el homínido ha sido que transformar la naturaleza. Cuando descubrió el lenguaje, pudo, ¿no es cierto?, lograr transformar ese mundo salvaje, ¿no es cierto?, en un mundo humano. Ustedes visualizan la prehistoria, van a ver cómo los prehistóricos, ¿no es cierto?, acondicionaban las cuevas, ¿no es cierto?, descubrieron el fuego, comenzaron a decorar, ¿no es cierto?, el lugar donde habitan, ¿no? Empezaron a transformar las pieles en vestidos, empezaron a enterrar a sus muertos, y empezaron a comunicar el conocimiento. Entonces, ¿qué hicieron? El conocimiento les posibilitó que hacer el mundo humano. Entonces, la importancia del conocimiento es que nos construimos el mundo a nuestra medida, a la medida humana. Bien, entonces, esa construcción del mundo humano es introducir, ¿no es cierto?, ese mundo externo, material, ¿no es cierto?, en nuestro mundo interno, es decir, a través de conceptos, ideas, es decir, lo hacemos inmaterial. El mundo humano, ese mundo que nos rodea, que está frente a nosotros, la naturaleza y la transformación de la naturaleza que realizamos, que son cosas materiales, a través del conocimiento y el lenguaje, esa relación pensamiento y lenguaje, ¿no es cierto?, abstraer, la interiorizamos, es decir, la hacemos inmaterial por medio de ideas y conceptos. Estamos hasta ahí. Por eso cuando les preguntan, ¿para qué me sirve? Ustedes deberían responderle, el conocimiento no tiene una función, digamos, económica, sino tiene una función de supervivencia, de transformación. ¿Para qué? Para mejorar el mundo, para mejorar la calidad de vida de los humanos, para mejorar la salud mental de los seres humanos. Mayor conocimiento, mayor lenguaje, ¿no es cierto?, mayor humanidad. Es decir, la educación, ¿qué genera? El ensanchamiento de nuestra humanidad. Mayor conocimiento, mayor desarrollo de la humanidad. Podemos entrar en discusiones si en la actualidad hay humanidad. Yo creo que hay un deterioro de la humanidad. Bueno, ese deterioro antropológico es fruto de múltiples factores. Uno de los múltiples factores es el escaso acercamiento del conocimiento hacia todos. Es decir, no todos tienen acceso al conocimiento. Y eso va deteriorando la humanidad, valga la redundancia, de los seres humanos. Fíjese qué paradoja. Avanzamos mucho, pero hemos retrocedido humanamente. La pandemia
ha puesto en evidencia eso. No solo ha puesto eso, que los sistemas políticos están en crisis, que los sistemas económicos del mundo están en crisis, que los sistemas educativos del mundo están en crisis, que la humanidad está en crisis. Bueno, todo eso, es decir, vino a despertar algo que ya estaba, nada más que mirábamos al costado. Bueno, yo creo que este periodo nos tiene que hacer pensar que un mundo mejor, más humano, más solidario, más igualitario, puede ser realizado. Y eso comienza principalmente por uno. Es decir, no cambiamos el mundo de un día para otro, sino nos cambiamos a nosotros mismos a partir de estos momentos de crisis, que son momentos que nos hacen pensar profundamente, ¿no es cierto?, lo que nos sucede. ¿Qué sentido tiene, ¿no es cierto?, adquirir muchísimos bienes si el mundo cada vez es más desigual? Y escuchamos discursos, yo lo hice trabajando y todo lo demás, como que los demás no trabajan. Los demás no trabajan quizás, porque primero no han podido acceder al conocimiento o a la educación. Y además, no todos tienen las mismas oportunidades. Bueno, la educación posibilita eso. Bueno, que la educación sea el vínculo, ¿no es cierto?, para que la vida democrática sea más igualitaria y posibilite la construcción, ¿no es cierto?, de una ciudadanía y de una humanidad mejor. Bien, me fui un poco a la filosofía, pero bueno, el conocimiento es fundamental para estas cuestiones. Bien, entonces, una vez que conceptualizamos, que hemos introducido ese mundo material y lo hemos hecho inmaterial en nuestra conciencia, es decir, por medio de conceptos e ideas, vamos a ver qué son los conceptos, es decir, cómo se forman. Ya lo hemos hablado con el proceso de abstracción, ¿no es cierto?, separar, determinar qué es, cómo está constituido el objeto, es decir, lo separamos en su característica principal y luego lo determinamos y construimos, ¿no es cierto?, el concepto. Eso lo simbolizamos, ¿no es cierto?, con un término, como le decía hoy, del término silla. Y después hacemos una generalización. Cuando digo silla, me refiero al concepto, que es todas las sillas que se integran en el universo, que han sido, son y serán, ¿no es cierto? Bueno, ese sería el proceso de formación de concepto. Y las funciones del lenguaje son representativas, es decir, ponemos símbolos en lugar de. Es decir, ¿qué significa esto? Hay una biblioteca, yo pongo un cartel con un dibujo, ¿no es cierto?, un símbolo que representa la biblioteca, sin necesidad de poner biblioteca, porque yo ya al abstraer ese símbolo me está significando que hay en ese edificio hay libros y puedo ir a buscarlos. ¿Vieron? Eso tiene que ver con ¿qué? Con la representación. Coercitiva cuando ¿qué? Cuando yo veo ese cartel, me está representando a mí, ¿no es cierto?, un elemento que conozco, es decir, me representa una realidad que yo ya tengo. ¿Cuál es la realidad? Que conozco lo que es una biblioteca y sé que en ese edificio hay libros. Y después comunicativa, ¿por qué? Porque se transforma en algo universal. Es como el semáforo. El semáforo es tan universal que no necesitamos leer inglés, francés, turco o lo que sea para saber, ¿no es cierto?, la simbolización y cómo funciona. Bueno, eso tiene que ver con la comunicación. Es decir, ¿qué es esto? La dimensión práctica de la vida. Es decir, poder aprender la realidad, conocerla, resolver los problemas que se nos plantean en la vida cotidiana. Es lo que hemos venido trabajando. Eso sería el acto de conocer, ¿no es cierto?, desde las dos variantes. Esa sería la primera clase sintéticamente. Ustedes la van a completar, ¿no es cierto?, con la lectura de la clase y con el apunte. La segunda clase yo no les dejé ningún apunte. ¿Por qué? Porque hice una síntesis de cómo puedo conocer del texto mismo de Vidal González y lo amplié con las posturas nociológicas de la modernidad. La modernidad, para que nos ubiquemos,
es un periodo de la historia de la humanidad que surge después del quiebre de otra etapa que es la Edad Media. Es en la modernidad, es el cambio de paradigma, de un paradigma teológico a un paradigma antropológico. Y el problema central, ¿no es cierto?, de ese cambio de paradigma, ¿no es cierto?, ese giro, ¿no?, del mundo, tiene como problema principal el conocimiento. Es decir, las vertientes que van a tratar de plantear cuál es el origen, cuáles son los límites del conocimiento, ¿no es cierto?, se desarrollan en la modernidad. Es decir, cuáles son las facultades que me permiten conocer, cuál es el origen del conocimiento, cuál es el conocimiento válido, cuál es el conocimiento inválido, ¿no es cierto? Bueno, esas corrientes, ¿no es cierto?, del conocimiento humano son el racionalismo, el empirismo y el criticismo. Y ustedes las tienen bien explicitada ahí en la... Perdón, en la clase, por eso yo se las hice en la clase, que es un poco extensa, para que no tengan apuntes para leer y sintetizar, sino directamente yo se las sinteticé para ser más práctico en la virtualidad. Entonces, ahí van a ver el racionalismo, ¿no es cierto?, que plantea que la única facultad que posibilita, ¿no es cierto?, el conocimiento es la razón. ¿Por qué? Porque posee ideas innatas, esas ideas innatas son determinadas por un ser superior, es un ser infinito, no religioso, sino filosófico, que las ha puesto en mí, y esa posibilidad me hace que la realidad, si no es pensada, no existe. La única facultad, vuelvo a repetir, es la razón. Los sentidos son dudosos, porque generan, ¿no es cierto?, confusiones, dice Descartes. Entonces, va a haber distintos tipos de ideas, dice el representante más, ¿cómo es?, más fuerte del racionalismo, que es Renato Descartes. Hay 4 tipos de ideas, que son las facticias, las adventicias, perdón, 3 tipos de ideas, yo le agregué una, ahora no sé de dónde se me... 3 tipos de ideas: facticias, adventicias y innatas. Es decir, facticias, ¿por qué? Porque son fruto de la fantasía, del sueño o de la vigilia. Adventicias, porque advienen de mí desde fuera. Ambas me confunden. Las que vienen de fuera, las adventicias, vienen dadas por los sentidos, y los sentidos me engañan. Las que vienen de mi sueño son confusas porque es fruto de la imaginación. Entonces, de las únicas ideas que puedo tener certeza es de las ideas innatas que están en mí, en mi pensamiento. Por eso la famosa sentencia de Descartes, pienso, por lo tanto existo, ¿cierto?, tiene que ver con que primero está el pensamiento, luego la existencia. Todo lo que existe previamente debe ser pensado. Entonces, el desarrollo de Descartes, ¿cuál es? El cogito, el pensamiento. Si no hay pensamiento, no hay existencia posible de objetos. Dice, puedo pensar, dudar de todo, hasta de que tengo cuerpo, pero de lo que no puedo dudar es que soy una cosa que piensa. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, eso sería el racionalismo. Es decir, los sentidos son engaños, son apariencias, no es real. Lo único que me da, ¿no es cierto?, certezas es, ¿qué cosa? Mis ideas innatas, es decir, la razón. ¿Qué método utiliza? El método deductivo. Parte de la certeza, el pensar, ¿no es cierto?, y va deduciendo hasta determinar qué son las cosas. Por ejemplo, ¿por qué? Porque utiliza el método matemático. El método matemático tiene 4 características fundamentales: la evidencia, es decir, algo que ha sido pensado; el análisis, la decomposición de ese pensamiento en sus partes más pequeñas, para saber cómo está constituido; la reconstrucción de cada una de esas piezas, que es la síntesis; y por último, la enumeración, que es que la revisión de los pasos que he realizado, para lograr que el objetivo, es decir, que eso sea una certeza. Entonces,
el método utilizado por el racionalismo es el método deductivo. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? Las matemáticas. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Esa sería la postura. Yo estoy sintetizando porque si no estaríamos hasta las 2 de la mañana con todo esto. Esto sería la postura racionalista. La postura empirista, ¿no es cierto?, tiene distintos representantes, pero hemos tomado uno de los más destacados, que es John Locke. Y John Locke plantea, ¿no es cierto?, fundamentalmente, ¿qué va a decir? No niega la facultad de la razón, pero sí dice que la razón no es el elemento fundamental para conocer, sino que es uno más, es lo que posibilita, ¿no es cierto?, o aloja el conocimiento. ¿Qué significa esto? Que la facultad que nos posibilita conocer es la sensibilidad, es decir, la experiencia. ¿Por qué? Porque yo tengo sensaciones de la realidad, esas sensaciones van a generar impresiones en la mente, y la mente, que es como una hoja en blanco, dice John Locke, se va a llenar de impresiones con las experiencias previas por los sentidos, y luego una capacidad que tenemos, que es asociación, nos va a permitir realizar ideas simples e ideas complejas. Asociando, ¿no es cierto?, esas impresiones, vamos a generar ideas simples e ideas complejas. Entonces, para los empiristas, la capacidad o la facultad que nos permite conocer es la experiencia. La razón simplemente es complementaria. ¿Y qué niega de los racionalistas? Las ideas innatas. ¿Por qué? Porque considera que la mente es una hoja en blanco, que se llena de impresiones cuando tenemos contacto con la realidad. ¿Cuál es el método que utiliza los empiristas? El método inductivo. Es decir, que es inverso del método deductivo. Es decir, va desde lo particular a lo universal, y de ahí explica la realidad. Es decir, si yo digo, todos los cuervos son negros, un empirista me diría que, ¿por qué son negros? Porque yo hice distintas observaciones, una cantidad X que determina el observador, y esa cantidad X, ¿no es cierto?, puede generar, por inducción, una ley universal, que todos, ¿no es cierto?, los cuervos son negros. Y de ahí deduzco que la realidad es como la he desarrollado por medio de la inducción. El problema está en el método inductivo, que aparece un cuervo albino y rompe todo el proceso. No se olviden que la inducción ha sido el método que utilizó la ciencia por antonomasia, es decir, hasta mitad del siglo XX. Es decir, fuertemente la inducción ha tenido una implicancia enorme en el proceso científico. Bien, esos serían los racionalistas, los empiristas. Bien, en este proceso de la modernidad, ¿no es cierto?, donde hay una enorme cantidad de conocimientos, desarrollos técnicos, pero lo que no hay, un tipo especial de conocimiento que organice, ¿no es cierto?, y comunique ese conocimiento. Ese tipo especial de conocimiento es la ciencia. Es decir, por eso todos buscan tratar de determinar ese tipo especial de conocimiento. ¿Para qué? Para comunicarlo a nivel universal. Bueno, llegado toda esta modernidad, ¿no es cierto?, va a llegar otra etapa de la historia de la humanidad que se denomina la Ilustración, que es el culmen de la modernidad en el siglo XVIII, donde, ¿no es cierto?, se va a compendiar todas las preguntas y las respuestas del siglo ese de la modernidad, ¿no es cierto?, todo ese planteo, ¿no es cierto?, en búsqueda de este tipo especial de conocimiento, y, ¿no es cierto?, esa comunicación tiene que ser de manera universal. ¿Cómo transmitimos el conocimiento de manera universal? Es decir, con un instrumento, valga la redundancia,
que se denomina la enciclopedia, es decir, el compendio de todas las ideas, las preguntas y las respuestas están en la enciclopedia. ¿Quién no tiene una enciclopedia, no es cierto? En la casa. O en internet, vemos que tenemos Wikipedia, un montón de enciclopedias. Todavía es un elemento utilizado en el siglo XXI. Bueno, la enciclopedia es el sistema cultural, ¿no es cierto?, de aglutinación de todo el conocimiento, se comunica por medio de este instrumento. ¿Qué va a pasar? Pero no se puede, el problema es enseñar este nuevo tipo de conocimiento que está, ¿no es cierto?, siendo buscado, es decir, la ciencia. Todavía no tiene categoría de ciencia. ¿Por qué? Porque carece de algo fundamental, de método, de ese camino a seguir para lograr ¿qué? El objetivo. Entonces, la ciencia moderna, ¿no es cierto?, ¿qué necesita? ¿Un método para qué? Para descubrir el conocimiento, no para reafirmar lo que ya sabe, sino descubrir lo que desconoce. Bueno, en este periodo, ¿no es cierto?, va a haber un filósofo alemán llamado Immanuel Kant, ¿no es cierto?, que va a tratar de hacer una síntesis entre el racionalismo y el empirismo. Él va a tratar por todos los medios, de buscar elementos que permitan desarrollar ese tipo especial de conocimiento. Él dice que los elementos que necesita ese tipo especial de conocimiento son los juicios. Es decir, ¿qué es los juicios? Un juicio es que afirmar o negar algo de una realidad concreta. Bueno, Immanuel Kant va, primero en principal, su libro capital, o su mejor libro, es, ¿no es cierto?, la crítica de la razón pura. Somete a crítica a la razón, es decir, a todo el proceso racional, ¿no es cierto?, que ha sido desarrollado durante más de 100 años. Ese cambio de paradigma, ¿no es cierto?, ha tenido distintas influencias, desde los racionalistas, desde los empiristas. Bueno, él la va a someter a crítica, es decir, ¿qué va a hacer? La va a analizar, la va a cuestionar, para promulgar, ¿no es cierto?, su postura. Bueno, primero principal, él va a criticar, ¿qué cosa? Las facultades del conocimiento. Intenta hacer una superación de las dos corrientes anteriores, una síntesis. Entonces, dice, todo conocimiento, para ser válido, debe partir de la experiencia. Pero es algo más que la mera experiencia. Entonces, él dice que parte de la experiencia, toma a los empiristas, ¿no es cierto?, pero si es algo más, entonces toma elementos de los racionalistas. Entonces, la materia prima es aportada por los sentidos. Entonces, ¿qué es lo que busca esos sentidos, que es una forma caótica que se nos presenta, ¿no es cierto?, debe ser ordenada y unificada? ¿Por qué? Por las estructuras, ¿no es cierto?, a priori que poseemos. ¿Cuáles son las estructuras? La sensibilidad y el entendimiento. ¿Qué va a decir Kant? Lo dado, ¿qué es? El caos de sensaciones, que viene dado, valga la redundancia, ¿por qué? Por las experiencias. Bueno, entonces, todo ese material, yo lo debo transformar por medio de ¿qué? De mis estructuras. Mis estructuras cognitivas. Es decir, mis facultades, ¿cuáles son? La sensibilidad, lo que recibe la experiencia. Y luego, el entendimiento. Que el entendimiento es lo que empieza a hacer juicios, pensar los objetos. Y luego la razón posibilita relacionar esos juicios con otros. Es decir, generar principios fundamentales. Es decir, principios generales. Esos principios generales son ¿qué? Elementos fundamentales ¿para qué? Para desarrollar el tipo especial de conocimiento. ¿Qué necesita la ciencia? Descubrir. No el conocimiento que ya tiene, sino nuevos conocimientos. Entonces, esos juicios que se relacionan uno con otro van a generar principios generales. ¿Para qué? Para poder desarrollar ese tipo especial de conocimiento. ¿Qué significa esto? ¿Qué dice Kant? ¿Cómo conoce el hombre? Lo dado, que viene desde fuera,
¿no es cierto?, lo ordeno y lo unifico con las estructuras a priori que poseo, con la sensibilidad, el entendimiento y la razón. ¿Qué significa esto? ¿Cómo conoce el hombre? Sería la pregunta. Bueno, el hombre solo puede conocer, dice, fenómenos, los que se dan en un espacio y en un tiempo. ¿Qué conoce la ciencia? Fenómenos, tanto sociales como naturales. ¿Cierto? ¿Dónde se dan? En un espacio y en un tiempo. ¿Me siguen hasta acá? Es decir, ¿qué puedo conocer? Yo le pregunto, si ustedes imaginen, están frente a una plaza, esperando el colectivo, el remis, lo que sea. ¿No es cierto? Y se ponen a observar la plaza. ¿Qué se les presenta? Monumentos, árboles. Ahora con la pandemia no hay niños, pero bueno, supongamos que no había pandemia. Niños jugando en los juegos, un jubilado sentado, gente tomando mate, ¿no es cierto? Pájaros, algún perro haciendo sus cosas con el dueño, que no la juntan, todas esas cuestiones, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Todo eso es caótico, pero se me presenta a mí como lo dado, es decir, en las categorías de la sensibilidad. Bueno, frente a eso, ¿yo qué tengo que hacer? Primero, pensar por qué el hombre que tiene el perro no junta lo que deja el perro, ¿no es cierto? Ya estoy haciendo un juicio. ¿Por qué el jubilado está ahí? Porque no tiene a nadie o va a tomar sol, ¿no es cierto? Vamos, ¿qué? Elaborando juicios. Esos juicios que vamos elaborando, ¿no es cierto?, los vamos a relacionar unos con otros. Es decir, lo estamos unificando y ordenando. ¿Con qué? Con nuestras categorías del entendimiento y de la razón. Entonces, ¿qué hago como dice Kant? Si el conocimiento fuera inmanente, ¿cierto?, es decir, el racionalismo, que sale de nosotros, de las ideas innatas, para que exista ese conocimiento, ¿no es cierto?, no podemos determinar qué es la realidad. Si fuera trascendente, viene desde fuera hacia mí, ¿no es cierto?, tampoco podemos determinar la realidad. Entonces, ¿está criticando a quién? A los empiristas. Pero él dice que el conocimiento no es ni inmanente ni trascendente, es trascendental. ¿Qué hace con esto? Va a dar vuelta todas las cosas, va a hacer un giro, ¿no es cierto?, el famoso giro copernicano en el conocimiento. Vieron como Copérnico dio vuelta al universo, que desplazó el centro del universo, que era la Tierra, lo puso a un costado, y el costado lo puso al centro, el Sol, ¿no es cierto? Bueno, Kant en el conocimiento hace lo mismo. ¿En qué sentido? De que si es inmanente, sale de mí el conocimiento. Si es trascendente, viene desde fuera hacia mí. En cambio, él dice que las cosas ni salen de mí, ni vienen de fuera de mí, sino que las cosas se adaptan a mi pensamiento. Entonces, es trascendente, ¿por qué? Porque las adapto elaborando juicios, ¿por qué? Porque ordeno y unifico ese caos, ¿no es cierto?, de sensaciones que me viene dado desde la experiencia. Entonces, las cosas son adaptadas, ¿no es cierto?, a mi pensamiento. No son ni inmanentes ni trascendentes, son trascendentales. Es decir, yo determino qué son las cosas. ¿Por qué? Porque previamente he ordenado y unificado ese caos de sensaciones. ¿Por qué, dice Kant, podemos conocer fenómenos? Porque ustedes no se olviden, frente a la plaza estamos en una hora determinada, ¿no es cierto?, en un espacio determinado. Aquí y ahora estaba frente a la plaza tratando de ordenar ese caos de sensaciones. Es decir, eso puedo conocer, porque se da en un fenómeno, en un espacio y en un tiempo. Lo puedo realizar con mis categorías de sensibilidad, entendimiento y razón. Lo que yo no puedo conocer, es decir, ahora hay límites que va a plantear Kant, no puedo conocer las cosas en sí. ¿Qué son las cosas? No sé qué son las cosas, dice Kant. Porque puedo conocer el fenómeno, pero no la cosa en sí. Y yo les pregunto, piensen ustedes, cuando ven una rosa,
¿Qué conocen de la rosa? Su tallo, ¿no es cierto? El color verde del tallo, su espina de color marrón o verde según el proceso, ¿no es cierto?, de maduración, los pétalos, el pistilio, la textura, el aroma, ¿no es cierto? Todo eso podemos conocer. Pero ¿podemos conocer lo que es la rosa en sí, su rosidad? No, dice Kant, porque nos tendríamos que meter ¿dónde? Dentro de la rosa y ser rosa para conocer eso. Y eso es imposible. Por ejemplo, ayer hablaba con unos estudiantes de profesor de matemáticas. Yo les digo, ¿existe el infinito? Todos afirmaron que sí. Y digo, ¿cómo sabe que existe el infinito siendo un ser finito? ¿Cómo puedo tener una noción de infinito si yo soy ser finito? Es una convención, ¿no es cierto? Es decir, el infinito no lo podemos conocer porque pues no tenemos experiencia. ¿Qué podemos conocer? La finitud, porque somos seres finitos. El infinito no lo conocemos, y más allá menos, como dice, como el personaje de Toy Story, al infinito y más allá. ¿No es cierto? Es imposible. Porque si no tengo noción de infinito, ¿cómo puedo conocer más allá? Bueno, ¿cuál es el límite, dice Kant, del conocimiento? Nuestra experiencia. Más allá de la experiencia no podemos conocer. Bueno, esas serían las tres corrientes, ¿no es cierto?, filosóficas, nociológicas y del conocimiento de la modernidad que intentaron plantear el origen, las facultades y los límites del conocimiento. Bien, esa sería, ¿no es cierto?, la síntesis de la clase 2. La clase 3, que es muy sintética, está basada, ¿no es cierto?, en el tipo especial de conocimiento, que es el conocimiento científico. ¿No es cierto? Un tipo especial de conocimiento, dice la clase, el conocimiento científico. Bien. En esa clase, que es muy cortita, debe tener una página y media, si no me equivoco, yo les agregué dos apuntes de Esther Díaz, de una filósofa y epistemóloga de Argentina, donde plantea la metodología de las ciencias sociales, donde la diferencia de distintos conocimientos, es decir, el conocimiento cotidiano, el conocimiento filosófico, el conocimiento científico, para que se diferencien los tipos de conocimientos, y ella rescata cada uno de estos conocimientos, y luego, ¿no es cierto?, hace toda una explicitación de lo que es científico, de lo que no es científico, la clasificación de ciencias, y luego tienen el texto de Rubén Pardo, ¿no es cierto?, que también es la compiladora Esther Díaz, que es la posciencia, el texto de la posciencia, donde plantea, ¿no es cierto?, los tipos de paradigmas y las nociones principales de cada paradigma, es decir, el paradigma premoderno, el paradigma moderno y el paradigma tardomoderno. El premoderno, ¿no es cierto?, con distintas características que lo determinan, es decir, el geocentrismo, el planteo de jerarquías establecidas, la finitud del espacio, el paradigma moderno con la racionalización del espacio y la matematización del universo, ¿no es cierto?, y el paradigma tardomoderno con la crítica, ¿no es cierto?, de los ideales de la modernidad y en especial, ¿no es cierto?, buscando otras posturas, ¿no es cierto?, que delimiten, ¿no es cierto?, el pensamiento actual, que fuertemente está ligado a la creatividad y la sensibilidad. Bueno, esas son las características que Pardo va a plantear ahí, ustedes lo van a leer detalladamente, y después los elementos fundamentales o filosóficos, ¿no es cierto?, de la ciencia moderna, que es la razón, la verdad y la objetividad. Esos son los tres elementos, ¿no es cierto?, filosóficos que sostienen la ciencia moderna. Y después también tienen la clasificación de ciencias y todo lo demás para que ustedes visualicen, ¿no es cierto?, profundamente el conocimiento científico y qué tipo de ciencia existen, qué metodología utilizan. Es decir, para sintetizar, la ciencia, ¿qué característica tiene? Para hacer ciencia, primero tiene que tener ¿qué? Un objeto a estudiar. Eso es fundamental. No se puede hacer ciencia, decía Aristóteles, si no hay un objeto que estudiar. Y no es ciencia de la nada. Y como la nada no existe, no hay ciencia. Entonces, siempre tiene su objeto de estudio.
Esa es una de las características principales. Segunda característica de la ciencia, define y clasifica sus partes. Define qué es cada ciencia y qué partes constituyen a esa ciencia. Por ejemplo, si yo les digo geografía, tengo que saber qué estudia la geografía. Es decir, determinar también la etimología de la palabra, geografía. Geo, ¿no es cierto?, tierra, grafía, cómo está escrita, ¿no es cierto?, grafía viene de escritura, de grafos, es decir, cómo está escrita la tierra. Por eso ustedes enseñan llanura, río, mesetas, montañas, ¿no es cierto? Eso es la escritura de la tierra. Es decir, la geografía estudia eso, la escritura o cómo está determinada la tierra. Bueno, y la biología, ¿qué estudia? La vida, ¿no es cierto? Estudios sobre la vida, cómo se determina la vida, y así sucesivamente. Entonces, ustedes tienen que manejar esa cuestión, definir la definición de la ciencia que van a dar y la clasificación de qué van a estudiar. Después tenemos la ciencia que hace, demuestra la verdad de sus afirmaciones. Cuando predice algo, cuando hipotetiza algo, tiene que demostrarlo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace para esto? La cuarta característica, utiliza un método específico. Es decir, cada ciencia tiene su método. Entonces, no hay un método científico, hay métodos científicos. Ustedes van a ver que cada ciencia con la clasificación tiene su metodología. Entonces, la ciencia tiene objeto de estudio, ¿no es cierto? Divide y clasifica sus partes, define, ¿no es cierto?, la verdad, demuestra la verdad de sus afirmaciones y utiliza un método específico. Es decir, para que ustedes se ubiquen, cada ciencia tiene su ente característico, que es el ente de lo que va a estudiar. Entonces, las ciencias formales tienen entes ideales a estudiar. Las ciencias formales son la matemática, que tiene su ente formal, que es ¿qué? El número. El número que el número es un ideal, ¿no es cierto? No existe el número, sino existe un signo que representa el número. Los números son sucesiones temporarias en el espacio. 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? No existe el número. Aunque haya una definición de números reales, pero los números no son reales, sino simplemente son símbolos que manifiestan una determinada función en el espacio. Bueno, esos serían los números. Ese sería el ente ideal. Ese es en las ciencias formales, en este caso la matemática. En el caso de la lógica, que estudia los racionamientos, es decir, cómo se desarrolla, ¿no es cierto?, un razonamiento y en base a qué, a los teoremas. Entonces, también el ente ideal para la lógica son los teoremas y la coherencia de esos teoremas. Para las ciencias fácticas, es decir, fácticas viene de factum, que significa hechos, ¿cierto?, donde ahí pueden dividir ciencias naturales y ciencias sociales. Cada una de ellas tiene su objeto de estudio y utilizan entes reales, es decir, entes de la realidad. Es decir, las ciencias naturales, si en este caso sería la biología, la que estudia un ente real como la vida, ¿no es cierto? Si fuera la historia o la sociología, estudian un hecho real como la pobreza. Fíjense, son distintos entes. Uno, las ciencias formales, entes ideales, las ciencias fácticas, entes reales. Bueno, eso sería, ¿no es cierto?, todo el proceso de la tercera clase que ustedes van a reforzar con, ¿no es cierto?, los textos. Yo les dejé también un PowerPoint para que simplifique todo eso de las características del conocimiento científico y la metodología. ¿Para qué? Para que la próxima clase que vamos a ver, ¿no es cierto?, algunas corrientes epistemológicas en relación al conocimiento. Es decir, cómo avanza la ciencia y cómo ese conocimiento científico se articula con la educación. Estoy tratando de que una epistemóloga argentina nos pueda dar un conversatorio para finales de octubre. Así una colega que trabaja muy bien el tema de relación, el conocimiento y la educación. Así que
nos vendría bien. Estoy esperando a ver que me dé una respuesta, a ver si podemos hacer ese encuentro que vendría, ¿no es cierto?, muy bien a este proceso tan corto de desarrollo de la materia. ¿Mm? Así clarificamos ciertas cuestiones, así ustedes pueden preguntar y todo lo demás. Bueno, ¿alguna preguntita en relación a las clases? Antes de cosas yo les voy a enviar, no voy a cargarle una clase, sino le voy a cargar un ejercicio de aplicación del tema. Un ejercicio con unas viñetas para trabajar. Y en relación al tema musical que ustedes trabajaron también. Bueno, ¿alguna consulta? Yo ahora desgrabo, así